Hoy quisiera plantearles un tema que es de palpitante actualidad y es el tema del dolor. El cristianismo, como religión, ha surgido precisamente del dolor de un hombre. El hombre que muere en la cruz lo que hace es recorrer todos los caminos que conducen al dolor y convierte el dolor en una puerta de salida y tal vez en el camino de la salvación de la humanidad. Pero el cristianismo no es el único que habla del dolor. También el budismo se ha centrado en el tema del dolor y dice que el deseo y la curiosidad del ser humano son precisamente la fuente de todo dolor. Vamos a tratar de centrarnos un poco en la sociedad en la que nosotros vivimos, que es una sociedad paliativa, y por eso me voy a inspirar en ese ensayo que escribió Byung-Chul Han, que se llama precisamente La sociedad paliativa. Pero vamos por partes porque si no nos podemos perder. Cuando Jesús está en Getsemaní y se acercan los que lo van a tomar preso con Judas a la cabeza, Jesús se da cuenta que sus discípulos, a pesar de que les ha dicho que estén velando, se han dormido. Jesús les dice, velen para no caer en tentación primero. Pero luego les dice, el espíritu es pronto, pero la carne es débil. Miren bien que el origen de la salvación de los cristianos, que nosotros los cristianos profesamos, comienza por una lucha interior entre cómo nos sentimos interiormente y cómo nos sentimos exteriormente. Es decir, Jesús está pasando por una agonía, empieza la pasión, efectivamente, en el momento en el que Jesús tiene más cerca la crucifixión. Pero concentrémonos un poco en los sentimientos de Jesús como alguien que conduce el dolor, no que es conducido al dolor. Miren bien la diferencia. Padre, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Es importante entender por qué el cristianismo insiste en el dolor como un camino de salida y no como un camino del que hay que escapar, del que hay que huir. Porque tiene mucha razón Jesús cuando dice esa frase, el espíritu es pronto, pero la carne es débil. Cuando tenemos un dolor físico o espiritual o mental, tenemos la tendencia a buscar salidas para lograr superarlo. Incluso en esta sociedad paliativa, como lo dice Byung-Chul Han, lo primero es que recurrimos a una pastilla o intentamos encontrar un calmante, algo que nos diga, no sigas por ese camino. Ahí está el secreto del cristianismo. No es huir del dolor, porque el dolor es inevitable, siempre estará con nosotros. Lo que podemos evitar, lo dicen por ahí los sabios, es el sufrimiento. El sufrimiento es negociable. Lo que no es negociable siempre es el dolor. Cuando Jesús camina hacia la cruz, es para enseñarnos que la fortaleza no está en las piernas que se doblan bajo el peso de la cruz. Está en el espíritu, no en la carne. Ese es el secreto del cristianismo. Nosotros enfrentamos el dolor no de manera masoquista, como quien dice, buscamos el dolor para poder sentirnos bien. No. El dolor está y aparece en nuestro cuerpo, en nuestras células, en nuestra mente, en nuestra relación con los otros. Lo que nos dice Jesús es que hay que caminar hacia Él en vez de escapar de Él, para poder interpretar quiénes somos y qué somos capaces de lograr con Él. Por eso les decía hace un instante, el dolor no es opcional, pero el sufrimiento sí es opcional. Y nuestra sociedad paliativa, esta sociedad en la que estamos, huye del dolor, tiene miedo al sufrimiento. Y el cristianismo no es una búsqueda acuciante del dolor, ni una búsqueda del sufrimiento, sino que hace parte, el sufrimiento y el dolor hacen parte de la vida humana, de toda vida humana. ¿Qué sucede en el budismo? En el budismo nos encontramos con el camino que silencia el dolor, no lo puede negar, pero tampoco lo asume como lo asume el cristianismo, como una confrontación.
En el budismo lo que se busca es un estado mental que se llama el nirvana, en donde aquello que me duele o aquellas cosas que me atenazan quedan en un segundo plano. Son la música de fondo. Y mientras tanto, atiendo esto que está frente a mí. Es decir, salgo del círculo del dolor y del sufrimiento, pero no entro a pelear con ello, sino que voy buscando en mi interior aquello que me conduce a la paz, a la tranquilidad, al nirvana. Como se pueden dar cuenta, son dos posiciones distintas. Jesús no huye del dolor, sino que entra en esa penumbra muy oscura que siempre nos suele atacar. En cambio, el budismo no entra, sino que encuentra interiormente una respuesta que brota del alma. Como pueden darse cuenta, tienen cosas maravillosas ambas. Lo que pasa es que nosotros los creyentes en Jesús pensamos siempre, me gusta más la respuesta de Jesús, que no huye del dolor, sino que entra en la tempestad. No se esconde de nada. En esa burbuja especial de ser el Hijo de Dios no se esconde. Sale como un hombre, como un ser humano, como el Hijo del Hombre, a enfrentar lo que viene, que es la suma de todos nuestros miedos. Ahora bien, hablemos entonces primero, ya en un segundo aspecto, de la sociedad en la que estamos, que es una sociedad paliativa que tiene mucho miedo al dolor y al sufrimiento. Y por tanto, no quiere reconocer que el dolor es omnipresente y que está por todas partes y que lo más fácil que está haciendo esta sociedad es el recurso a los painkillers, lo llaman en inglés, nosotros lo llamaríamos los supresores del dolor. Esto fue muy particular en la pandemia, pero sigue siendo muy particular en la sociedad actual, esta pospandémica, porque se han disparado en muchos lugares, particularmente hablo de los Estados Unidos y me imagino que entre nosotros igual, esta crisis de los opioides. ¿En qué consiste esta crisis? En que nos volvemos adictos a aquella pastilla que nos calma el dolor, pero que no resuelve la teleología, es decir, la razón por la cual tengo este dolor. No resuelve la fuente de la cual brota este dolor, esta situación de incomodidad, esta tenaza que me aprieta y que me impide vivir en paz. Entonces estamos recurriendo a las pastillas y entonces estas nos ofrecen un efecto provisional, pero no toca el origen del dolor. Y por eso estamos en esta crisis. En los Estados Unidos la gente muere consumiendo los opiáceos, es decir, todos aquellos medicamentos que van a ser un paliativo para el dolor, pero que dañan tremendamente algunos órganos del cuerpo, particularmente los riñones y el hígado, cuando no otras presas más importantes como el corazón. Es decir, estamos hablando de una crisis médica que tiene mucho que ver con toda una filosofía en la que estamos inmersos, que quiere quitar toda negatividad. La filosofía del mundo contemporáneo es una filosofía positiva, el positivismo. Es una filosofía que niega el dolor, que desprecia el sufrimiento, que se avergüenza de quien tiene dolor, que oculta el sufrimiento y al que sufre por considerarlos incómodos. Es un estado de bienestar permanente que no es real, de una felicidad que corre hacia el optimismo, pero que sabe muy bien que no puede escapar del dolor. Es decir, es una sociedad que ha fracasado, porque esta burbuja analgésica que pretende un bienestar permanente representa una peligrosa manera de asumir la existencia humana. La existencia humana no se entiende sin el dolor. Parece una contradicción, pero real. Y nosotros en el cristianismo lo sabemos. Sabemos muy bien que el dolor hace parte de la vida humana y que negarlo es un gran peligro, porque nos impide encontrar las razones para superarlo y los caminos para encontrar en esas razones la sanación. Ahora bien, la codicia de las farmacéuticas, de las que hay en el mundo, de estas que producen los supresores del dolor, hablan mucho de la resiliencia y de la recuperación.
incluso desde el olvido de la tranquilidad. Me explico. Si te tomas este medicamento y no vas a sentir ese dolor específico que tienes, al olvidarlo te vas a poner muy bien. Ya vas a notar la diferencia, vas a estar más contento, más contenta y vas a hacer tu vida normal. Pero atención, detrás se esconde algo muy grave. Esa pastillita mágica que te quita el dolor no te está resolviendo la fuente de ese dolor. No hay una terapia importante que te permita comprender lo que te está pasando interiormente, lo que está pasando en tu organismo. De esa manera, tenemos que hacer una afirmación que me parece importante. No se apela al espíritu, sino que se apela a los painkillers, o sea, a los supresores del dolor. Nosotros somos cuerpo y espíritu, y es importante entender un poco de qué va esa relación. Si ustedes han visto el cuadro de la creación del hombre en la Capilla Sixtina, que es una de las obras de de Miguel Ángel Buonarroti, esta obra es trascendental porque es una simbología espectacular de la creación del hombre, donde dos manos no se tocan. Podríamos hacer una interpretación muy simple diciendo, es la mano divina y es la mano humana que no se llegan a tocar porque hay una distancia extraordinaria entre los dos. Pero en realidad tal vez Buonarroti lo que nos está mostrando allí es que por más que queramos un mundo perfecto, el mundo divino, el mundo de Dios, desde nuestra orilla no es fácil. Siempre existe un momento de dolor. No hay en la narrativa del dolor no hay ningún estado perfecto. Incluso cuando superamos un dolor, que tenemos una cierta tranquilidad, que hemos ganado un poquito de terreno en nuestra lucha, no podemos tranquilizarnos. Por eso las manos que están a distancia están expresando ese camino ideológico, ese camino ideal de lograr un equilibrio entre lo divino y lo humano, entre lo material que es el hombre y lo espiritual que hay en él. Por eso, como ustedes están viendo ahí en la pantalla, están viendo las manos del hombre y de Dios que no se tocan, pero que están expresando esta lucha interior del ser humano por encontrar el equilibrio. Y no se puede encontrar el equilibrio simplemente diciendo quiero estar bien o quiero pasarla bien, sino comprendiendo cuáles son aquellas cosas que nos causan dolor, porque aparecerán de alguna manera siempre. Incluso las personas sanas en este momento están consumiendo medicamentos que eran paliativos para personas con enfermedades importantes que estaban vinculadas al dolor. Por eso yo digo que la voracidad de las farmacéuticas es tan grande, porque no nos está resolviendo el problema de raíz, desde el punto de vista del corazón, la nuez, el centro, sino que solamente está quitando el dolor y te está diciendo, si olvidas ese dolor te vas a sentir muy bien y por tanto no te va a afectar. Eso nos permitiría también decir que al cambiarse la narrativa de esta lucha interior por superar un dolor, por un medicamento, por una pastilla, esta filosofía de la sociedad paliativa hace que el dolor sea una cosa que haya que ocultar y que el sufriente sea una persona incómoda, descalificada en la sociedad de rendimiento. La gente tiene miedo de decir que tiene un dolor cuando está estudiando, cuando está trabajando, cuando tiene un empleo, incluso cuando tiene una relación sentimental. No queremos reconocer que somos sufrientes. Y ahí me parece a mí que esta sociedad del rendimiento es cuando quema a las personas. Pero avancemos un poquito más. En esta sociedad donde todo debe ser like, donde todo nos parece bonito, Instagram, bello, el dolor aparece entonces como una imagen muy desagradable, expresión del que sufre. Por eso se ha perdido completamente la relación con los sufrientes, con aquellos que expresan con sus gritos, con su rostro, con sus lágrimas,
que no han sido capaces de remontar un dolor. Esta sociedad ha perdido entonces comunicación con el sufrimiento y por eso no tolera ninguna clase de sufrimiento. Ahora bien, aunque el dolor no puede eliminarse porque está cosido en nuestra carne y al estar atado a nuestra carne, está atado al colectivo humano, entonces dice esta filosofía de la sociedad paliativa, no nos ocupemos de las causas del dolor. Intentemos mejorar la condición de cada individuo para que disfrute de la vida aunque tenga dolor. Es decir, la razón no está en mirar las causas sociales por las cuales una persona sufre. Puede ser un trabajo precario, un estrés, puede ser una insatisfacción en la vida, la marginalidad. No resolvamos esas cuestiones sociales. Resolvamos lo que la persona está necesitando aquí al final de la cadena de lo que le pasa. Démosle una pastilla para que se sienta bien. Animémosle a la resiliencia, es decir, que se explote interiormente y diga, no siento nada, no tengo nada, no me está pasando nada. Esa supuesta autosugestión, dicen ellos, que ofrecen las pastillas de cualquier índole, harán que la conciencia cambie de lugar. Me cambio del lugar del dolor y me pongo en el horizonte de las cosas que me esperan, de lo que me gusta, de aquello que yo quisiera tener siempre frente a mí. Cuando tenemos un dolor, tenemos una fijación en un punto específico de nuestro cuerpo. Cuando el dolor es espiritual, tenemos la fijación en un pensamiento, en una situación traumática que ha venido a dañar nuestra paz interior. O sea que nuestro dolor siempre tiene una ubicación, ya sea mental o ya sea física. Pues muy bien, esta sociedad paliativa de la que hemos venido hablando ha generado un problema en la salud mental de tal manera que el mundo se llenó de víctimas y de gente humanamente bloqueada. ¿Cómo de víctimas? Es decir, de aquellos que no son capaces de remontar ninguna clase de dolor porque siempre la pastillita les ha ayudado a lograrlo. Pero pensemos, por ejemplo, en aquellos más enfermos, aquellos enfermos que tienen situaciones muy graves, en donde, digamos por ejemplo, que la morfina ya no actúa con la misma fortaleza con la que tenía que enfrentar un dolor físico. Es decir, se espera que el medicamento sea el que haga la tarea. Y entonces nos encontramos con seres humanos bloqueados, incapaces de resolver una situación que se vuelve insostenible, y todos los remedios paliativos siempre apuntan a encontrar una medicina química, física, químico-física o química que pueda resolver el problema. Pero no se busca nada en el interior de la persona. El capitalismo informático, de las redes sociales, de la inteligencia artificial, de la amplitud de todo el mundo nuestro que se debate entre ser testigo o ocultarse, porque tenemos esas dos opciones en el mundo contemporáneo. Quiero ser testigo de lo que está pasando en el mundo o me oculto del mundo porque no lo resisto. Este capitalismo informático creó una pandemia que estimuló el concepto del bienestar, imponiéndolo. Debes estar muy bien. Sonríe o muere. Acepta cualquier cosa porque eres capaz. Hace que la gente se quiebre interiormente. Es decir, que la gente no resista esta presión social e informática. Y entonces nos encontramos con seres humanos fallidos que son señalados por los demás y luego por sí mismos. Es decir, hay una autoculpa. Yo no he sido capaz, yo no he podido. Miren bien que a veces nos encontramos una persona que tiene algún vínculo con nosotros, un amigo, un pariente, que está pasando por una situación dolorosa desde el punto de vista físico o desde el punto de vista emocional. Siempre se culpa. No he podido, no he sido capaz, no he logrado. Cuando en realidad lo que tendríamos que decirle es, vamos a lograrlo. Vas a poder, pero con nosotros. Los otros van a estar allí, pero la mayoría de la gente nos deja solos cuando estamos en situaciones insostenibles. Por eso, cambiando el valor de la vida como plenitud existencial, la pandemia llenó todo de dolor.
Miren bien que el ser humano tiene una plenitud existencial y de eso tal vez podríamos mencionar un poco a Nietzsche. Cuando habla de la voluntad de poder, Nietzsche dice que el mundo es exuberante, es fuerte, que hay una energía que conecta a todos los seres y que esa energía es la que deberíamos aprovechar para lograr vencer aquellas cosas que más nos cuestan. Hay un embate dionisíaco frente a un embate apolíneo, explico. Un embate dionisíaco es decir, liberemos todas nuestras energías, todas nuestras alegrías, todos nuestros poderes como seres humanos y olvidemos todo aquel racionalismo que nos impide realmente disfrutar de vivir. Pues muy bien, durante la pandemia lo que buscábamos era mantener la mera vida, es decir, que la vida biológica siguiera. Y abandonamos entonces la lucha espiritual, abandonamos también la búsqueda de una respuesta a nuestro interior y nos concentramos los millones de habitantes del planeta en una sola cosa, una vacuna que nos salve de morir. En ese orden de ideas, muchas veces la distancia con los otros se convirtió en nuestra enseña de decir, estoy vivo porque me alejo de los otros. No me acerco a los otros porque son una amenaza para mí. ¿Cuántas familias abandonaron a sus seres queridos a una muerte segura porque no fueron capaces de estar ahí por temor? Eso pasó en muchos lugares. Yo les he comentado en alguna ocasión que en Italia todos esos curitas viejos que no sabían que era el COVID fueron a ungir a los enfermitos. Murieron muchísimos curitas ya mayores, víctimas del COVID. ¿Por qué? Porque ellos no sabían, pero tampoco estaban en ese dilema del peligro potencial o del peligro real que representaba el enfermo. Ahora bien, de esa manera, la pandemia nos enseñó que el otro, todo otro, es un peligro potencial, es un ser sufriente al que no debemos acercarnos. Y esto sí que ha calado profundamente en nuestra sociedad actual. Esto acrecentó el dolor físico y espiritual. Hizo que necesitáramos más pastillas. Antes nos daban la pastilla por la situación física en la que estábamos cualquiera. Pero ahora nos tienen que dar la pastilla para la ansiedad, para la depresión, para la soledad, para el miedo. Y entonces un peligro que no se podía ver, que no se podía cuantificar, como en el caso de este virus, una cosa tan pequeña, doblegó la humanidad entera. En la humanidad entera había calado profundamente la filosofía positiva, es decir, todo lo like, todo lo bonito, todo Instagram, toda foto, toda selfie, se había convertido en la medida de la vida de las personas. Las personas tienen que estar felices, sonríe o muere. De esa manera, entonces, aparece algo muy importante. La búsqueda de quién era el peligro para los otros. Y así muchas personas, vuelvo y digo, terminaron abandonadas a su suerte. Pero además, como era difícil detectar la razón por la cual nos enfermábamos, porque es un virus y los virus son muy pequeños y no podemos detectarlos. Además, los virus son muy curiosos porque en realidad lo que hacen es alojarse para mantenerse, no es una vida completa. Aparece el dolor sin sentido. No entiendo por qué me estoy muriendo, no entiendo por qué se están muriendo los otros, pero como habían pintado el panorama de que la pastilla te cuida, la pastilla te sana, la pastilla te saca al otro lado, pero no nos hablaron, no nos dijeron que la resiliencia no era una experiencia espiritual, era solo una experiencia de autoexplotación. La resiliencia resulta ser un concepto bastante pernicioso, porque obliga a las personas a luchar a veces contra cosas que no lograrán vencer. Y de esa manera estamos llegando a una realidad espiritual íntimamente humana, como es el dolor. Ahora bien, como no puede eliminarse definitivamente, el dolor nos obliga a encontrar caminos de solución, porque no estamos entrenados para vivir con el dolor. Por eso la narrativa occidental es práctica y poco religiosa. Quitó la narrativa
del budismo, quitó la narrativa del cristianismo, quitó la narrativa del sintoísmo. Las religiones no tenían nada que decir, tenían que silenciarse. Esta anormalidad no es que nosotros busquemos el dolor, el sufrimiento porque nos guste, es precisamente porque el dolor y el sufrimiento siempre están allí, que nos obliga a pensarlo, repensarlo e intentar paliarlo desde adentro. Pues muy bien, el dolor encarnado en una historia personal, en una historia real, era el mejor espacio para entender el dolor de millones de seres humanos. Eso significa que si en la pandemia y en la pospandemia hubiéramos prestado atención no a la persona solamente que está ahogada porque no puede respirar o que el COVID está afectándolo desde las vías respiratorias, el sistema digestivo, etcétera, y que luego en la grasa corporal se alojaba el virus, o que había personas que tenían un COVID, digamos, de largo plazo. Como no se hizo la tarea de acercarnos, de mirarnos, siempre se pensó que había un capricho en la naturaleza y que ese capricho de la naturaleza que entraba en nuestro cuerpo hacía que el dolor fuera una cosa sin sentido. Y esto es también muy peligroso. Es decir, la herida física que está inscrita en la genética o en el declive de la carne y que se instala incluso cuando estamos disfrutando de cosas muy buenas, esa herida existe siempre, con COVID, sin COVID, con salud o sin salud. Siempre el dolor hará parte de esta herida física o de esta herida genética o de este declive en el cual nosotros estamos inmersos. Recuerden que el declive no es la vejez. El declive es nuestra condición física que puede desmoronarse en cualquier momento. Nada hay más inseguro que la existencia biológica. Por eso les decía que durante la pandemia lo único que se quería defender era la mera vida biológica, pero la vida espiritual quedó por fuera. Es decir, aquella lucha interior por entender, por auxiliarnos mutuamente, por acompañarnos, por expresarnos el amor que se convierte en una fuerza que nos sostiene aún en las tempestades más horribles. En cambio, nos habíamos quedado en un dolor que se instala incluso cuando estamos disfrutando de un pequeño oasis de comodidad. Quiero hacer una pequeña reflexión, y es que nos pasa a todos los seres humanos. ¿Cuántas veces estamos pasándola divino, estamos pasándola muy bien, las cosas nos sonríen medianamente y de repente llega algo? Lo resolvemos, tratamos de entender qué pasó, salimos de ese atolladero. Pero luego encontramos otro más adelante, o ya hay varios cerniéndose sobre nosotros. Pues muy bien, el dolor nos despierta al hecho de estar vivos. Porque el dolor no es solamente una cosa que muerde nuestra carne o atenaza nuestra mente. Es un camino mediante el cual comprendemos quiénes somos y qué queremos, qué somos capaces de lograr y qué no. Por eso el dolor aparece en nuestra religión y aparece en las otras religiones como un espacio de aprendizaje, como una posibilidad de lograr en esta relación cuerpo-mente un equilibrio que en realidad es lo único que aparece en ese cuadro famoso de Miguel Ángel Buonarroti. Estos dedos que no se tocan son el equilibrio entre la mente y el cuerpo. Y esa sinfonía, esa armonía, la tenemos que mantener siempre. Estemos saludables o no, estemos heridos por la enfermedad o por algún dolor que atenace nuestro cuerpo o nuestra mente. ¿Por qué? Cuando tenemos una enfermedad importante, se corta nuestro relato. Nosotros tenemos un relato de la vida cotidiana. Eso es muy de Carl Jung. Nosotros decimos buenos días, buenas noches, buenas tardes, almorzaste, almorcé, voy a tomar sol, me voy a tomar un café, hoy me baño en la piscina. Es la vida cotidiana. Cuando un dolor se arraiga profundamente y se convierte de una situación física en una condición existencial,
allí las cosas no funcionan solo con el medicamento. Incluso nos puede pasar que superemos un dolor físico, pero no superemos la causa interior de ese dolor físico que podría haber sido una situación existencial o emocional o espiritual. Y entonces el medicamento no obra. Quisiéramos soñar con que un medicamento nos quite la rabia, que un medicamento nos quite el dolor que nos provocó el abandono, pero no siempre será fácil, no. Recuerden que el hombre puede decir tranquilamente, siento, luego existo, porque el sentir es lo que realmente nos hace grandes, porque cuando nos quedamos solamente en la lectura de nuestros signos vitales, no estamos leyendo lo que hay al interior de nosotros mismos, que siempre es más enriquecedor y poderoso de lo que nosotros nos figuramos. Es más, voy a decir algo que podría parecerles increíble, pero en la medida en que asumamos un relato sanador, en esa misma proporción sanamos. Nuestro cerebro es capaz de hacer un trabajo hermoso desde adentro si somos nosotros los que conducimos el proceso desde una experiencia espiritual. El caso concreto del cristianismo, por ejemplo, en donde nosotros sabemos que Dios tiene un poder real sobre el mundo. Para aquellos que no creen en Dios o que se llaman a sí mismos ateos, a ellos les diría, al menos convence a tu alma de que vale la pena luchar. Hay muchas personas que quieren dejarse vencer al final y a ellas les diría, es fácil decirlo, es fácil animarlos, pero les diría esto. Si logras juntar esos dedos de Dios y del hombre, es decir, eso que para los creyentes es natural, pero si logras juntar el dedo del hombre con el dedo de lo espiritual, entonces vamos a tener una solución muy bella en el camino. Así mantengamos el dolor como parte del trasfondo de nuestra existencia. Yo creo que si recuperáramos un poco esto que es el ser humano, y yo no digo desde el ilimorfismo o desde el cristianismo que somos alma y cuerpo, o como el concepto de Sócrates que nos dice que el cuerpo es la cárcel del alma. No. Si logramos comprender que hay una armonía entre la materia física mundana que somos y aquello que es inasible, que no podemos captar, que no podemos manipular, que es nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra inteligencia, cualquier cosa que tengamos para nombrar, pero que nos permita distinguir que al mismo tiempo que flotamos sobre el viento del espíritu y que estamos atados a las cosas de la materia, somos una sola realidad maravillosa que se llama persona. Ahora bien, en este proceso biológico en el que estamos, el relato es el principio de la sanación. Es decir, cuando el enfermo va al médico, lo primero que hace es el relato de su enfermedad. Y ahí empieza la terapia. Si el enfermo le cuenta al médico dónde me duele, por qué me duele, cada vez me duele por esto, cada vez me duele por aquello. Es decir, si él relata lo que ha experimentado con su dolor, en ese esfuerzo grandísimo por comprender lo que le pasa, el médico puede decir, mira, lo tuyo lo vamos a ir resolviendo, lo tuyo lo vamos a ir entendiendo. Creo que ese médico es el que sana. Porque el médico que solamente te receta y te dice, mira, tómate esto y te vas para la casa y te vas a poner muy bien. Ese médico no ha entendido ni siquiera qué es ser médico. Porque está hablando con una persona que lo necesita y que necesita más que sus medicinas, la comprensión. Es decir, ponerse en su puesto. Lo digo por mi médico personal que tengo hace ya más de 10 años para el tema del síndrome del intestino irritable. Para mí mi médico es una medicina. Yo sé que muchos médicos son maravillosos porque son así. Son los hombres o mujeres capaces de poner el oído en el corazón del enfermo para decirle, tienes esto, pero lo vamos a trabajar juntos.
vamos a hacer juntos algo. La narrativa permite al espíritu humano superar la contingencia material. Por eso cuando el espíritu cede, cuando la persona no quiere seguir adelante, cuando no quiere luchar, nos encontramos con que el cuerpo entonces entra en el control y el cuerpo toma la decisión de no avanzar más. Y es lo que nos encontramos cuando las personas dicen, yo quiero la eutanasia, yo quiero morirme. ¿Por qué? Porque el espíritu ha abandonado la tarea. Y entonces nos encontramos con que el espíritu se retrae, se confina a la impotencia y esta situación se convierte en un claudicar, es decir, en un renunciar. Miren, es fácil hacer un buen podcast sobre el tema del dolor. Todos tenemos algún tipo de dolor, pero lo que más nos destroza es saber que no hemos dado la pelea, que no hemos hecho todo lo que teníamos que hacer para lograr triunfar sobre una situación que podría resolverse realmente, más allá de las medicinas que tengamos que consumir. La hipersensibilidad de nuestro mundo, esta hipersensibilidad significa que no queremos sufrir de nada, que tenemos que tener una vida perfecta, que si en la mañana salimos a trotar, a hacer deporte, somos los más fuertes, que no pasará nunca nada. Esa hipersensibilidad es la que ha hecho que hasta los dolores más pequeños se conviertan en algo insoportable. Hemos abandonado la capacidad de sufrir en pos de una sociedad que se niega a aceptar que el sufrimiento hace parte de la vida. Y hemos claudicado cuando podríamos haber seguido en la lucha. Nos hemos vuelto cobardes para el sufrimiento. El Hijo de Dios, en su camino de la cruz, se cae 3 veces. En las 3 veces se levanta, porque la carne es débil, pero el espíritu es pronto. Es decir, la enseñanza de Jesús es que hay que seguir caminando aunque nos caigamos. Hay que seguir caminando aunque sea difícil, aunque no sea tan fácil levantarnos de nuevo. Por eso la batalla hay que darla, porque esta hipersensibilidad hace que hasta las cosas más pequeñitas se conviertan en una tragedia. De igual modo, hay una exagerada visión en el teléfono, en el reloj, de nuestros signos vitales. Un monitoreo continuo que también se convierte en una paranoia. Yo les desaconsejo que tengan todos esos aparatos conectados a su salud, a su corazón, a sus riñones, porque realmente estamos siempre chocados con los resultados. No caminé suficiente, tengo mucho azúcar en sangre. Por Dios, este monitoreo tan absurdo de los signos vitales hace que la paranoia por el sufrimiento y por el dolor se vuelvan insostenibles. Por eso el sinsentido del dolor pasa al sinsentido de la vida. Si tenemos un bajón de azúcar, si tenemos una subidón de azúcar, si tenemos tantas cosas al mismo tiempo y hay procesos biológicos muy complejos. Pero, por ejemplo, los que sufrimos de este síndrome del intestino irritable, sabemos todos los días que si tocamos el punto, ahí está el dolor, todos los días. Y sin embargo, hemos aprendido a vivir con eso, a quitar cosas que nos afectan, a establecer una mejor relación con los otros. Saber que lo que comemos no solamente nos puede afectar, sino que nos puede ayudar. Hay cosas que nos pueden ayudar y podemos resolver, pero esta sensación de ser espectadores todo el tiempo, de estar tocando la herida, de ser espectadores impotentes a un subidón de azúcar o un bajón de azúcar, esta lectura y monitoreo fatigoso es el que más nos destroza y nos mete en la paranoia de una sociedad perfecta en la que no cabe el sufrimiento. Porque el dolor es astuto. El dolor sabe meterse por cualquier rincón. El dolor físico sigue al dolor espiritual. Este exceso de positividad ha conducido a otra nueva frustración con la que voy terminando. Y es la autoflagelación. Los chicos que se cortan las venas, los chicos que se hacen daño porque tienen rabia de no ser perfectos, de tener un dolor, de tener una enfermedad.
de no haber sido capaces de cumplir en el gimnasio con unas pruebas que puso el director, el que entrena. Y vienen las nuevas formas de violencia, como esa, la autoflagelación, pero también el suicidio. No quiero sufrir, no quiero ver cómo voy a sufrir, no quiero quedarme a la última escena en la que ya no soy capaz ni de llorar, sino que solo quiero morirme. Ahí tenemos una pandemia muy grave de una sociedad narcisa que se resiste a entender que el dolor solo se puede comprender desde lo humano. Cuando Nietzsche habla del último hombre, en Así hablaba Zaratustra, Nietzsche describe un hombre completamente entregado al placer, en la búsqueda de la comodidad y en el abandono de la lucha o de la fuerza o de la voluntad de poder. Hace una descripción estupenda Nietzsche cuando habla del último hombre, porque está diciéndonos algo que nos pasa en esta sociedad, y es que cuando no hay realmente una lucha sincera por vencer aquello que nos atenaza, cuando no hay un trabajo alma y cuerpo, cuando esos dedos dejan de estar el uno frente al otro, nos encontramos con una sociedad narcisa que está sobrecargada de sí misma hasta lo insoportable, y aparece entonces la autoflagelación, el suicidio, el deseo de morir. Yo diría que una autoflagelación lo define muy bellamente Byung-Chul Han, que es el autor de ese libro que les he comentado, de la sociedad paliativa. Él dice que la autoflagelación, el cortarnos las venas, el rayarnos con algo, el intentar matarnos, es un selfie sangriento. Muestro mi yo destruido, mi yo que no tiene ningún valor. Y ese yo que ha renunciado a vivir, ese yo es inhumano. Nunca lo fue o nunca lo ha sido. Recuerden que lo humano cuenta con el dolor. Jesús sube a la cruz para mostrarnos que el dolor se puede vencer siempre y que nuestra vida no dura para siempre, pero nuestra vida tiene sentido si lo espiritual y lo carnal, para decirlo en un término mexicano, se unen así, en una unión perfecta, en el equilibrio de estos dedos que no se tocan, del famoso cuadro, de ese fresco estupendo que hizo Miguel Ángel Buonarroti en la Capilla Sixtina de la creación del hombre. Dios toca la sensibilidad del hombre, pero no toca al hombre en su carne necesariamente, porque Dios habla al corazón. Es ahí donde está el secreto también para superar cualquier dolor. Yo quisiera decirle a todos los que sufren de algún dolor, los que son atenazados por algún dolor, acérquense a Dios. Él sabe quiénes somos y cómo somos. No tengan miedo. Y a mis amigos que me siguen, que yo sé que no son de iglesia, ni de fe, ni de religión, les doy un consejo. Sean muy humanos. Es decir, afronten el dolor con alma y espíritu, con cuerpo. Y como dirían las abuelas en otro tiempo, alma, vida y sombrero, decían las abuelas. Eso suena muy folclórico, pero yo creo que ellas tenían toda la razón. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias por seguirme. Espero que esto que hemos dicho les haya servido.